No puedes estar hablándome en serio. Paloma Hernández sostenía el teléfono con fuerza, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar su propia voz. Del otro lado de la línea, su ex jefa del hospital le ofrecía algo imposible: 45,000 pesos al mes por cuidar a un millonario en su mansión de Polanco. El contrato es muy claro, Paloma. Absolutamente prohibido cualquier tipo de involucramiento personal con el paciente. ¿Aceptas o no? 3 meses después, mientras las manos temblorosas de Paloma rozaban accidentalmente la piel de Diego durante el baño matutino, supo que había cometido el error más grande de su vida: enamorarse del hombre al que le habían prohibido amar. Paloma Hernández caminaba nerviosa por el pequeño departamento de 2 cuartos que compartía con su hermana en la colonia Doctores. Las paredes descascaradas y el ruido constante del tráfico de la Ciudad de México contrastaban brutalmente con las fotografías que había visto en internet de la mansión donde trabajaría. A los 26 años, después de haberse graduado con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, nunca imaginó que estaría desempleada durante 8 meses consecutivos. La crisis económica había golpeado duramente al sector salud y los hospitales públicos habían congelado todas las contrataciones. Su hermana menor, Sofía, estudiante de preparatoria, la observaba desde el sillón remendado del pequeño living. ¿Ya decidiste si vas a aceptar ese trabajo de niñera millonaria?, le preguntó con esa ironía característica de los 17 años. Paloma suspiró profundamente. El dinero que habían ahorrado para la universidad de Sofía se había agotado pagando la renta y los gastos básicos. Su padre, taxista en el Estado de México, apenas ganaba lo suficiente para mantener a su esposa y a los 2 hijos menores que aún vivían en casa. La doctora Carmen Ruiz, su antigua jefa en el Hospital General, había sido clara durante la llamada telefónica: Paloma, eres la enfermera más competente que he conocido en mis 20 años de carrera, pero este trabajo requiere paciencia de santa. Diego Vázquez no acepta su nueva realidad. Ha gritado, insultado y humillado a cada cuidadora que hemos enviado. Su hermana Esperanza Vázquez está desesperada. El salario es extraordinario porque necesitan a alguien excepcional: 45,000 pesos mensuales. Era más dinero del que Paloma había visto junto en toda su vida. Con ese salario podría pagar la Universidad de Sofía, ayudar a sus padres con los gastos médicos de su abuela diabética y quizás, por primera vez en años, no preocuparse por llegar a fin de mes. Pero las cláusulas del contrato eran específicas y perturbadoras. La empleada se compromete a mantener estricta confidencialidad sobre todos los asuntos familiares. Queda terminantemente prohibido cualquier tipo de involucramiento emocional o romántico con el paciente. Resultará en despido inmediato sin liquidación. Al día siguiente, Paloma se presentó en la dirección indicada. La mansión en Polanco la dejó sin aliento. Era una construcción moderna de 3 pisos, con jardines perfectamente manicurados y una fuente de agua que probablemente costaba más que el salario anual de su padre. Un guardia de seguridad la escoltó hasta la entrada principal, donde la esperaba una mujer elegante de aproximadamente 40 años, vestida con un traje sastre que gritaba dinero y poder. Señorita Hernández, soy Esperanza Vázquez. Se presentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que la doctora Ruiz le haya explicado claramente las expectativas de este trabajo. Su apretón de manos fue firme, calculado. Mi hermano no es un paciente fácil. Desde el accidente, su carácter ha empeorado considerablemente. Necesito que entienda que este no es un trabajo común de enfermería. La casa, por dentro, era aún más impresionante. Techos altos, obras de arte que Paloma reconoció de sus visitas al Museo de Bellas Artes, muebles que parecían haber sido importados directamente de Europa. Esperanza la guió a través de pasillos alfombrados hacia el segundo piso. Diego pasa la mayor parte del tiempo en su habitación. Tiene un ala completa para él: dormitorio, baño adaptado, un estudio y una pequeña sala de estar. Rara vez baja al primer piso desde el accidente. Se detuvieron frente a una puerta de madera maciza. Antes de que entre, necesito que firme esto. Esperanza le extendió un documento adicional. Es un acuerdo de confidencialidad más específico. Los medios de comunicación han mostrado interés
morboso en la situación de Diego. Cualquier información que filtre a la prensa resultará en acciones legales, inmediatas. Las penalizaciones por incumplimiento eran astronómicas, 500,000 pesos, más años de cárcel por violación de privacidad. Diego era el heredero perfecto antes del accidente, inteligente, carismático, destinado a dirigir el imperio familiar. Ahora es la sombra de quien era. No ha aceptado su nueva realidad y culpa a todo el mundo por lo que le pasó. Especialmente me culpa a mí. Esperanza sonrió amargamente, porque yo manejaba esa noche. Íbamos regresando de una cena de negocios cuando un tráiler nos impactó de frente. Yo salí ilesa. Él pagó el precio por mi error de cálculo al cambiar de carril. Abrió la puerta sin tocar. El cuarto estaba en penumbras, las cortinas cerradas bloqueando completamente la luz del mediodía. El olor a medicamentos y desinfectante impregnaba el aire. Una figura masculina estaba sentada en una silla de ruedas de alta gama, de espaldas a la puerta, mirando por una rendija entre las cortinas hacia el jardín. «Diego, te presento a Paloma Hernández, tu nueva enfermera», anunció Esperanza con una voz profesionalmente neutra. El hombre se giró lentamente y Paloma sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Diego Vázquez Montemayor era devastadoramente guapo incluso en su estado actual. Cabello negro ligeramente largo enmarcaba un rostro de facciones perfectas, mandíbula definida y ojos verdes que brillaban con una intensidad perturbadora. Pero esos ojos estaban llenos de rabia, dolor y algo más profundo: desesperación. «Otra enfermera», dijo con voz ronca, cargada de sarcasmo. «¿Cuánto durará esta? ¿Una semana? ¿2?» Su mirada recorrió a Paloma de arriba a abajo, evaluándola como si fuera un objeto. «Se ve muy joven. ¿Tienes experiencia cuidando inútiles, enfermera?» El veneno en su voz era palpable. «¿Sabes lo que implica cuidar a alguien como yo? No es solo dar pastillas y tomar la presión. Tendrás que bañarme, cambiarme, ayudarme con cada necesidad básica que un bebé necesita. ¿Estás preparada para eso?» «Señor Vázquez», respondió con voz firme pero gentil, «he trabajado en urgencias, cuidados intensivos y geriatría. He cuidado a pacientes con Alzheimer que no reconocían a su propia familia, a víctimas de accidentes que llegaron al hospital hechos pedazos, a ancianos que habían perdido toda su dignidad. Su situación no me asusta. Lo que me preocupa es su actitud autodestructiva». «¿Autodestructiva?», repitió lentamente. «¿Crees que tengo opción de ser de otra manera?» Paloma se acercó un paso, manteniéndose profesional pero firme. «Todos tenemos opciones, señor Vázquez. Usted puede elegir ser una víctima para siempre, o puede elegir reconstruir su vida de una manera diferente. Esa decisión es suya, no mía. Mi trabajo es ayudarlo con lo que necesite mientras tome esa decisión». Diego la estudió por un largo momento, como si tratara de descifrar algún código oculto en sus palabras. Finalmente giró su silla hacia la ventana nuevamente. «Muy bien, enfermera. Comencemos entonces. Necesito un baño». Y la última enfermera huyó cuando se lo pedí. «¿Estás lista para tu primera prueba?» Esperanza se retiró rápidamente, dejando a Paloma sola con Diego. «¿En serio necesita un baño ahora?», preguntó Paloma, evaluando prácticamente la situación. Diego sonrió con malicia. «Ya te estás rajando». Paloma se acercó a la silla de ruedas y la giró para mirarlo de frente. «No me estoy rajando. Solo quiero asegurarme de que realmente necesita un baño y no está tratando de hacerme sentir incómoda para que renuncie». La honestidad directa de Paloma pareció desarmar a Diego completamente. Por primera vez desde que había entrado al cuarto, su expresión mostró algo parecido a la vulnerabilidad. «Hace 3 días que no me baño», admitió en voz baja. «La última enfermera, cuando vio lo que implicaba ayudarme, salió corriendo. Esperanza ha estado ayudándome, pero es humillante que tu hermana tenga que verte así». En ese momento, Paloma vio más allá de la rabia y el sarcasmo. Vio a un hombre de 32 años que había perdido no solo el uso de sus piernas, sino su independencia, su dignidad, su futuro tal como lo había planeado. Su corazón se apretó con una compasión que sabía era peligrosa en su línea de trabajo. «Está bien», dijo suavemente. «Vamos al baño». «Y señor Vázquez, Diego, esto es solo un trabajo para mí. No hay nada humillante en necesitar ayuda».
Todos necesitamos ayuda en diferentes momentos de nuestras vidas. El baño era un espacio amplio y lujoso, completamente adaptado para personas con discapacidad. Paloma preparó todo con movimientos eficientes y profesionales, pero Diego notó que no había lástima en sus ojos. Las otras enfermeras me miraban como si fuera un objeto roto, como si fuera menos que humano. Tú no me miras así, porque no eres menos que humano. Eres una persona que tuvo un accidente y ahora necesita adaptarse a una nueva realidad. Eso no te hace menos valioso como ser humano. La simplicidad de sus palabras contrastaba fuertemente con la complejidad de las emociones que despertaban en Diego. Durante el proceso del baño, mantuvieron una conversación ligera. Paloma le contó sobre su familia, sus 5 hermanos, su padre taxista, su madre que trabajaba en una maquiladora. Diego procesó esta información, dándose cuenta de que probablemente el salario que le pagaban a Paloma era más dinero del que su familia había visto junto. ¿Por qué aceptaste este trabajo? La pregunta salió más personal de lo que había pretendido. Porque necesito el dinero. Mi hermana menor quiere estudiar medicina. Mis padres están envejeciendo y los empleos de enfermería están escasos. Este trabajo me permite ayudar a mi familia de una manera que no había sido posible antes. La honestidad brutal de Paloma era refrescante para Diego. No, había falsas pretensiones de vocación altruista, ni intentos de hacer que se sintiera especial. Era simplemente una transacción. Ella necesitaba dinero, él necesitaba cuidados. Esa claridad le resultaba extrañamente consoladora. Por primera vez en meses, Diego no se sintió como un objeto de lástima durante el proceso. Cuando terminaron, él se sentía genuinamente limpio y renovado. Ha sido diferente, dijo mientras Paloma lo ayudaba a vestirse. Diferente, bueno, admitió, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. ¿Qué sigue en el itinerario?, preguntó Diego con un tono que ya no era sarcástico, sino genuinamente curioso. Paloma consultó el horario. Medicamentos a las 2, terapia física a las 4 y cena a las 7. ¿Hay algo específico que te guste hacer entre esas horas? ¿Hacer? No hago nada, solo existo. La tristeza en su voz era palpable. ¿Había algo que disfrutaras antes del accidente?, preguntó Paloma. Diego contempló la pregunta. Me gustaba leer, especialmente biografías de empresarios y libros de historia. También me gustaba cocinar, aunque eso obviamente ya no es posible. ¿Por qué no es posible?, preguntó Paloma genuinamente curiosa. ¿Cómo voy a cocinar desde una silla de ruedas? Paloma sonrió. Hay muchos chefs profesionales que cocinan desde sillas de ruedas. Las cocinas se pueden adaptar. Si realmente te gustaba, se puede encontrar la manera. La idea parecía revolucionaria para Diego. Durante meses había catalogado todo lo que ya no podía hacer. Nadie le había sugerido que las cosas se podían adaptar, que su vida no tenía que detenerse completamente. ¿En serio crees que podría volver a cocinar? Creo que puedes hacer cualquier cosa que realmente quieras hacer, respondió Paloma. Solo requiere creatividad y adaptación. Esas palabras se quedaron flotando en el aire entre ellos. Diego la miró con una intensidad nueva, como si estuviera viendo posibilidades que habían estado ocultas durante meses. El resto de la tarde transcurrió de manera diferente a cualquier día que Diego hubiera experimentado desde el accidente. Paloma administró sus medicamentos con eficiencia, pero también le contó historias divertidas de sus pacientes anteriores. Durante la terapia física, en lugar de solo contar repeticiones, le habló sobre las nuevas técnicas de rehabilitación que había leído en revistas médicas. Cuando llegó la hora de la cena, Diego hizo algo que no había hecho en meses. Pidió que le sirvieran la comida en el comedor principal en lugar de en su habitación. Esperanza se sorprendió al ver a su hermano fuera de su cuarto voluntariamente. ¿Cómo estuvo tu primer día?, le preguntó a Paloma mientras los tres compartían la cena. Diferente a lo que esperaba, respondió Paloma honestamente. Su hermano es complejo pero no imposible. Diego sonrió ligeramente. La enfermera Hernández tiene teorías interesantes sobre adaptación. Cree que podría volver a cocinar. Esperanza miró a Paloma con cautela. Eso es optimista. Paloma notó las dinámicas familiares complejas. Esperanza trataba a Diego con una mezcla de culpa y sobreprotección que claramente lo frustraba.
que era una relación tóxica construida sobre la tragedia y la culpa mutua. Después de la cena, mientras Paloma ayudaba a Diego a prepararse para la noche, él le preguntó: ¿qué piensas de mi hermana? Paloma se tensó. Pienso que te ama mucho y que está haciendo lo mejor que puede en una situación difícil. Esa es una respuesta muy diplomática, observó Diego. ¿Te enseñaron eso en la escuela de enfermería? Paloma sonrió. Me enseñaron a observar las dinámicas familiares sin juzgar, pero también me enseñaron que a veces el amor puede manifestarse de maneras que no son necesariamente útiles para la recuperación del paciente. Sus ojos se encontraron por un momento más largo de lo profesionalmente apropiado. Paloma sintió un flúter en su estómago que reconoció inmediatamente como peligroso. Se alejó ligeramente, recordándose las reglas del contrato. ¿Necesitas algo más antes de que me retire?, preguntó, volviendo a su tono profesional. Diego notó el cambio y algo en su expresión se endureció. No, gracias. Que tengas buena noche, enfermera Hernández. Paloma se retiró a su habitación, recordándose por qué estaba ahí: por el dinero, por su familia, por su futuro. No podía permitirse complicaciones emocionales, pero mientras se quedaba dormida, la última imagen en su mente fue la expresión de esperanza en los ojos de Diego cuando le había hablado sobre las posibilidades de adaptación. En su habitación, Diego tampoco podía dormir. Por primera vez en meses, no era el dolor físico o la depresión lo que lo mantenía despierto. Era la sensación extraña y casi olvidada de haber conectado con otro ser humano. Paloma Hernández era diferente. No lo trataba como una víctima ni como un objeto de caridad. Lo trataba como una persona. Ambos se durmieron esa noche sin saber que el día siguiente traería desafíos que pondrían a prueba no solo sus límites profesionales, sino también sus defensas emocionales. El contrato era claro sobre las reglas, pero el corazón humano rara vez obedece contratos. Una semana después del primer encuentro, la rutina entre Paloma y Diego había encontrado un ritmo peligrosamente cómodo. Cada mañana ella entraba a su habitación a las 7 en punto para ayudarlo con su rutina matinal. Y cada día, Diego la esperaba con una expresión ligeramente menos hostil que el anterior. Las conversaciones durante el baño habían evolucionado de intercambios profesionales básicos a discusiones sorprendentemente profundas sobre libros, filosofía y las complejidades de la naturaleza humana. ¿Sabías que Frida Kahlo pintó algunas de sus mejores obras desde una cama de hospital?, comentó Paloma mientras preparaba el agua para el baño matutino. Diego, que había estado leyendo un libro de biografías de artistas que ella le había sugerido, levantó la vista con interés genuino. No lo sabía. ¿Crees que el sufrimiento realmente mejora el arte? La pregunta era más filosófica que casual, y Paloma se dio cuenta de que Diego había comenzado a usar estas conversaciones como una forma de procesar su propia situación. Creo que el sufrimiento puede profundizar la perspectiva, respondió cuidadosamente, mientras ajustaba la temperatura del agua. Pero no creo que sea necesario para crear algo meaningful. Frida no era genial por su dolor, sino a pesar de él. Diego contempló esta respuesta mientras se preparaba para el baño. A veces siento que mi vida se dividió en dos, antes del accidente y después, como si la persona que era antes hubiera muerto esa noche. Paloma pausó en sus preparativos y lo miró directamente. ¿Y si no hubiera muerto? ¿Y si simplemente hubiera evolucionado? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, mientras Diego procesaba la implicación. Durante las últimas semanas, Paloma había comenzado a desafiar suavemente las narrativas autodestructivas de Diego, no con falso optimismo, sino con preguntas que lo obligaban a reconsiderar sus suposiciones. El proceso del baño se había vuelto menos tenso y más íntimo con cada día que pasaba. Paloma había desarrollado una técnica eficiente que preservaba la dignidad de Diego mientras cumplía con las necesidades médicas. Pero había algo más sutil ocurriendo. Las manos de ella, inicialmente clínicas y distantes, ahora se demoraban ligeramente más de lo necesario. Diego, por su parte, había comenzado a anticipar estos momentos de contacto físico con una intensidad que lo perturbaba. «Paloma», dijo Diego suavemente mientras ella lo ayudaba a enjabonarse la espalda, «¿puedo preguntarte algo personal?». Su voz tenía una cualidad vulnerable
que había reemplazado gradualmente la hostilidad inicial. «Depende de qué tan personal», respondió ella con una sonrisa, aunque su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Tienes novio? ¿Alguien especial esperándote en casa?» La pregunta era directa y claramente cruzaba las líneas profesionales que habían establecido. Paloma sintió sus mejillas enrojecerse mientras continuaba con su tarea. «No», respondió finalmente. «No tengo tiempo para relaciones. Entre el trabajo, cuidar a mi familia y... bueno, esto». Hizo un gesto que abarcaba la situación presente. «¿Y tú? Antes del accidente, ¿había alguien importante?» Diego sonrió amargamente. «Había varias alguien. Modelos, socialites, mujeres que estaban interesadas en mi cuenta bancaria más que en mi personalidad. Ninguna se quedó después del accidente». Su voz se endureció ligeramente. «Aparentemente el dinero no compensa las piernas que no funcionan». Paloma sintió una punzada de dolor por él, seguida inmediatamente por la comprensión de que esta conversación estaba volviéndose demasiado personal, demasiado íntima. «Lo siento», dijo genuinamente. «Eso debe haber sido devastador». Diego la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a su alma. «¿Lo es? No estoy seguro si me dolió más perder las piernas o descubrir qué tan superficiales eran mis relaciones». El silencio que siguió estaba cargado de una intimidad emocional que ninguno de los dos había anticipado. Después del baño, mientras Paloma lo ayudaba a vestirse, sus manos rozaron accidentalmente al pasarle la camisa. El contacto fue eléctrico y ambos lo sintieron. Diego capturó su muñeca suavemente, deteniéndola. «Paloma», susurró, «¿sientes esto también?» Sus ojos verdes la buscaron intensamente y por un momento ella se permitió perderse en esa mirada. «Diego, yo...» comenzó, pero no pudo terminar la frase. Sabía exactamente a qué se refería, y la honestidad de admitirlo la aterrorizaba. El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y peligros. Finalmente Paloma se apartó suavemente. «No podemos», susurró. «El contrato. Mi trabajo es demasiado complicado». Diego soltó su muñeca, pero no apartó la mirada. «Los contratos están escritos en papel, Paloma. Los sentimientos no». Sus palabras la perseguirían durante el resto del día. Esa tarde, durante la sesión de fisioterapia, la tensión entre ellos era palpable. Cada ejercicio requería contacto físico, y cada toque se sentía cargado de una electricidad que ninguno podía ignorar. «¿Has pensado en eso que dijiste sobre cocinar?», preguntó Diego, mientras Paloma lo ayudaba con los ejercicios de fortalecimiento de brazos. Era claramente un intento de cambiar el tema a algo más seguro, pero incluso esa conversación se sentía íntima. «Sí», respondió Paloma, agradecida por la distracción. «Hay una cocina en el primer piso que podríamos adaptar fácilmente. Solo necesitaríamos ajustar las alturas de algunas superficies». La idea de cocinar había capturado la imaginación de Diego de una manera que sorprendió a ambos. Era la primera actividad que había mostrado interés en intentar desde el accidente. «¿Crees que Esperanza estaría de acuerdo?», preguntó con una mezcla de esperanza y aprensión. Paloma frunció el ceño ligeramente. «¿Por qué necesitas su permiso? Es tu casa también». «Técnicamente ahora es su casa», corrigió Diego con una sonrisa amarga. Esperanza asumió el control de todo después del accidente. La empresa, las finanzas, las decisiones domésticas. Yo me convertí en lo que soy ahora». Paloma detectó el resentimiento en su voz, pero también algo más profundo, una sensación de invalidez que iba más allá de su condición física. «¿Y si no le pedimos permiso?», sugirió Paloma impulsivamente. «¿Y si simplemente lo hacemos?». Diego la miró con sorpresa y algo parecido a la admiración. «¿Estás sugiriendo que sea rebelde en mi propia casa?». Paloma sonrió traviesamente. «Estoy sugiriendo que actúes como el dueño de tu propia vida». Esa noche, después de que Esperanza se retiró a su oficina para sus llamadas de negocios nocturnas, Paloma y Diego se escabulleron hacia la cocina principal. Era un espacio impresionante, con electrodomésticos de alta gama y suficiente espacio para que la silla de ruedas de Diego se moviera cómodamente. «¿Qué quieres intentar hacer?», preguntó Paloma mientras exploraba los ingredientes disponibles. «Pasta», dijo Diego sin dudar.
Solía hacer una salsa de tomate que era bastante buena. Sus ojos brillaron con una chispa de la confianza que debía haber tenido antes del accidente. Paloma comenzó a sacar ingredientes. Tomates frescos, albahaca, ajo, aceite de oliva. Perfecto. ¿Quieres dirigir y yo ejecuto? ¿O prefieres intentar hacerlo tú mismo? Quiero intentar, dijo Diego con determinación. Paloma ajustó la altura de la tabla de cortar y le entregó un cuchillo. Los primeros movimientos de Diego fueron torpes, frustrantes. Sus manos, acostumbradas a controlar empresas multimillonarias, luchaban con la simple tarea de picar ajo. Paloma resistió el impulso de intervenir, sabiendo instintivamente que él necesitaba hacer esto solo. «Esto es más difícil de lo que recordaba», murmuró Diego después de varios minutos de batalla con los tomates. «Todas las cosas que dábamos por sentado», respondió Paloma suavemente. «Pero mira, lo estás haciendo. No perfectamente, pero lo estás haciendo». Había algo profundamente íntimo en verlo luchar y persistir, en ser testigo de esta pequeña victoria privada. Cuando finalmente lograron crear una salsa que olía exactamente como Diego recordaba, ambos estaban sudando ligeramente del esfuerzo y la concentración. «Pruébala», dijo Diego, ofreciéndole una cuchara a Paloma. Ella probó la salsa y cerró los ojos, saboreando. «Está deliciosa», dijo honestamente. «Realmente deliciosa». La sonrisa que iluminó el rostro de Diego en ese momento fue la primera expresión de genuina alegría que Paloma había visto desde que lo conoció. «¿En serio? ¿No estás siendo condescendiente?». Paloma se acercó más y, sin pensarlo completamente, tocó su mejilla suavemente. «Diego, nunca te mentiría sobre algo así. Esto está increíble». El momento se congeló entre ellos. La mano de Paloma en su mejilla, los ojos de Diego buscando los suyos, el aroma de la salsa llenando el aire. Lentamente, Diego levantó su mano para cubrirla de ella. «Paloma», susurró, «no puedo seguir pretendiendo que esto es solo profesional». Ella sabía que debía apartarse, que debía recordar el contrato, su familia, las consecuencias. Pero en ese momento, con la vulnerabilidad y la esperanza brillando en los ojos de Diego, todas esas consideraciones parecían muy lejanas. «Diego», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «Por favor, no digas que no podemos. Ya sé que no podemos, pero eso no cambia lo que siento». Sus palabras rompieron las últimas defensas de Paloma. Sin pensar en las consecuencias, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los suyos. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando las aguas de un territorio completamente nuevo. Pero rápidamente se intensificó, cargado de semanas de tensión acumulada, de conexión emocional negada, de atracción mutua finalmente admitida. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. «Esto cambia todo», susurró Paloma, su frente tocando la de él. «Lo sé», respondió Diego. «¿Te arrepientes?». Paloma lo miró a los ojos, viendo no solo al paciente que había estado cuidando, sino al hombre del que se había enamorado gradualmente durante las últimas semanas. «No», dijo finalmente, «no me arrepiento». Pero su momento íntimo fue interrumpido bruscamente por el sonido de tacones acercándose por el pasillo. Paloma se apartó rápidamente, fingiendo limpiar mientras Diego intentaba recomponer su expresión. Esperanza apareció en la entrada de la cocina, su rostro mostrando sorpresa y algo más oscuro. Sospecha. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Esperanza, su voz cortante. «Diego quería intentar cocinar», respondió Paloma tan casualmente como pudo. «Hicimos una salsa de tomate». Esperanza evaluó la escena con ojos calculadores. La cocina estaba claramente en uso. Había evidencia real de cocina, pero algo en la atmósfera le decía que había interrumpido más que una simple lección culinaria. «Diego, sabes que tienes restricciones dietéticas. No puedes estar comiendo cualquier cosa sin supervisión médica», dijo Esperanza, dirigiéndose exclusivamente a su hermano e ignorando completamente a Paloma. «Es solo salsa de tomate casera», protestó Diego. «Nada que no haya comido cientos de veces antes del accidente». «Antes del accidente, muchas cosas eran diferentes», replicó Esperanza fríamente. «Paloma,
¿Puedes ayudar a mi hermano a regresar a su habitación? Creo que ya ha tenido suficiente aventura por una noche. Su tono no dejaba espacio para debate. Paloma asintió, sintiendo el peso de la sospecha de Esperanza sobre ella como una amenaza física. Mientras ayudaba a Diego a regresar a su habitación, ninguno de los dos habló sobre lo que había pasado en la cocina. Pero ambos sabían que todo había cambiado irrevocablemente. El beso había cruzado una línea de la que no podrían regresar. Cuando llegaron a su habitación, Diego tomó su mano brevemente. «No me arrepiento», susurró. «Pase lo que pase, no me arrepiento». Esa noche, Paloma no pudo dormir. Su mente repasaba cada momento del día, desde la conversación íntima durante el baño hasta el beso en la cocina. Sabía que había violado su contrato de la manera más fundamental posible. Pero por primera vez desde que había llegado a la mansión, también sabía que había encontrado algo que valía más que la seguridad financiera. Había encontrado amor. Al día siguiente, la atmósfera en la casa era visiblemente tensa. Esperanza observaba cada interacción entre Paloma y Diego con ojos de águila, claramente buscando evidencia de lo que sospechaba. Durante el baño matutino, Paloma mantuvo una distancia profesional estricta, pero la electricidad entre ella y Diego era imposible de ocultar completamente. ¿Crees que sospecha?, preguntó Diego en voz baja, mientras Paloma le ayudaba a vestirse. «Sé que sospecha», respondió Paloma. «La pregunta es qué va a hacer al respecto». Como si hubiera sido invocada por sus palabras, Esperanza apareció en la puerta de la habitación sin tocar. «Paloma, necesito hablar contigo en mi oficina, ahora». Su tono no admitía discusión. Diego intentó intervenir. «Esperanza, si esto es sobre anoche...» «No te concierne, Diego», lo cortó su hermana. «Paloma, mi oficina. 5 minutos». El camino hacia la oficina se sintió como una marcha hacia la ejecución. Paloma sabía que Esperanza había conectado los puntos, que su trabajo estaba en peligro, que todo por lo que había trabajado estaba a punto de derrumbarse. Pero también sabía que no podía, no quería, negar lo que sentía por Diego. En la oficina, Esperanza cerró la puerta y se dirigió directamente al punto. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?». Paloma decidió que la honestidad parcial era su mejor estrategia. «¿A qué se refiere exactamente?». Esperanza sonrió fríamente. «No me insultes con juegos, Paloma. Vi cómo se miraban anoche. Vi la intimidad entre ustedes. ¿Cuánto tiempo han estado violando el contrato?». «No hemos violado», comenzó Paloma, pero Esperanza la interrumpió. «¿En serio? ¿Vas a sentarte ahí y mentirme? He visto a 5 enfermeras antes que tú. Sé exactamente cómo se ve una relación profesional con mi hermano, y lo que vi anoche no era eso». Su voz se volvió peligrosamente baja. «Mi hermano es vulnerable, Paloma. Está en una situación donde es fácil confundir gratitud con otras emociones. No voy a permitir que te aproveches de eso». La acusación golpeó a Paloma como una bofetada. «¿Aprovecharme? Señora Vázquez, yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca planeaste esto? ¿Nunca viste una oportunidad de asegurar tu futuro financiero enamorando al heredero millonario?». Las palabras de Esperanza estaban cargadas de veneno y desprecio. Paloma se levantó, su dignidad finalmente superando su miedo a las consecuencias. «Usted no sabe nada sobre mis motivaciones o mis sentimientos, y francamente, no le debo explicaciones sobre mi vida personal». Esperanza también se levantó, sus ojos brillando con rabia fría. «Tu vida personal terminó siendo mi problema cuando decidiste involucrarte con mi hermano. Tienes 2 opciones. Terminas cualquier cosa que esté pasando entre ustedes inmediatamente y continúas trabajando aquí bajo supervisión estricta, o empacas tus cosas y te vas hoy mismo». El ultimátum quedó suspendido en el aire entre ellas. Paloma sabía que Esperanza tenía el poder de cumplir sus amenazas, que podía destruir no solo su empleo actual, sino también su reputación profesional. Pero también sabía que no podía regresar a pretender que no sentía nada por Diego. «¿Y si Diego tiene algo que decir sobre esto?», preguntó Paloma desafiante. Esperanza sonrió cruelmente. «Diego está bajo mi tutela legal debido a su condición. Las decisiones sobre su cuidado son mías. Si quieres desafiar eso, puedes hacerlo a través de los tribunales, pero mientras tanto, mis reglas son las que aplican en esta casa».
Paloma se dio cuenta de que estaba atrapada. Sin recursos legales, sin apoyo institucional, dependía completamente del capricho de Esperanza para mantener su empleo. Pero también se dio cuenta de algo más, que Diego estaba más atrapado que ella, prisionero no solo de su condición física, sino de un sistema familiar que lo infantilizaba y lo controlaba. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente Paloma. «Tienes hasta mañana», respondió Esperanza. «Decide si este trabajo vale más que cualquier fantasía romántica que hayas desarrollado». Con esa amenaza final, Esperanza despidió a Paloma con un gesto despectivo. De regreso a la habitación de Diego, Paloma encontró a un hombre claramente angustiado. «¿Qué te dijo?», preguntó inmediatamente. Paloma se sentó en el borde de su cama, luchando por encontrar las palabras correctas. «¿Sabe lo que pasó anoche? Me está dando un ultimátum. Terminar lo que sea que esté pasando entre nosotros o perder mi trabajo». Diego cerró los ojos, la frustración y la rabia tensando cada músculo de su rostro. «Esto es mi culpa. No debería haberte puesto en esta posición». Paloma tomó su mano. «No es tu culpa, Diego. Los dos tomamos decisiones conscientes». Él abrió los ojos y la miró con una intensidad desesperada. «¿Qué vamos a hacer?». La pregunta contenía multitudes. No era solo sobre el ultimátum de Esperanza, sino sobre sus sentimientos mutuos, sobre el futuro que podrían tener juntos, sobre las barreras aparentemente insuperables que enfrentaban. Paloma no tenía respuestas fáciles, pero sabía una cosa con certeza. Lo que sentía por Diego era real y valía la pena luchar por ello. «No lo sé», admitió honestamente, «pero sé que no puedo fingir que esto no está pasando. Y sé que no voy a dejar que tu hermana controle nuestras vidas». Sus palabras eran valientes, pero ambos sabían que las realidades prácticas de su situación eran mucho más complejas que las declaraciones románticas. Esa tarde, mientras cumplía con sus deberes rutinarios bajo la mirada vigilante de Esperanza, Paloma comenzó a formar un plan. No sería fácil y requeriría sacrificios significativos, pero había una manera de desafiar el control de Esperanza y crear un futuro para ella y Diego. Solo esperaba tener el coraje de ejecutarlo cuando llegara el momento. La noche llegó demasiado pronto, trayendo consigo la fecha límite de Esperanza y la decisión más difícil que Paloma había tenido que tomar en su vida. Mientras ayudaba a Diego a prepararse para dormir, ambos sabían que la mañana siguiente cambiaría sus vidas para siempre. La pregunta era si ese cambio los acercaría o los separaría definitivamente. ¿Has notado cómo esta historia está capturando tu atención? Si estás disfrutando este drama lleno de pasión y decisiones imposibles, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ni un solo momento de esta intensa historia. Y dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Paloma? ¿Elegirías el amor o la estabilidad económica? Tu opinión me importa mucho y me ayuda a crear contenido que realmente te emocione. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones. La madrugada del día decisivo encontró a Paloma despierta, mirando por la ventana de su habitación hacia los jardines de la mansión. Había tomado su decisión durante las largas horas de insomnio, pero ejecutarla requería más coraje del que había necesitado para cualquier cosa en su vida. A las 6 de la mañana, bajó silenciosamente hacia la habitación de Diego. Lo encontró despierto también, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana. «¿No pudiste dormir tampoco?», observó sin voltear a verla. «¿Cómo supiste que era yo?», preguntó Paloma. «Reconozco tus pasos», respondió Diego con una sonrisa triste. «Diego», comenzó Paloma, «hay algo que necesitas saber antes de que tome mi decisión final». Él se giró para mirarla, y ella vio en sus ojos el mismo miedo y esperanza que sentía en su propio corazón. «Te amo», dijo simplemente. «No es gratitud, no es lástima, no es fascinación con tu dinero. Es amor real, complicado, imposible, pero real». Diego cerró los ojos, como si las palabras le hubieran causado dolor físico. «Paloma», susurró, «yo también te amo, pero eso hace que esto sea aún más difícil. ¿Cómo puedo pedirte que sacrifiques tu futuro por alguien como yo?». Paloma se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «No me estás pidiendo nada», dijo firmemente. «Esta es mi elección, y he decidido que algunos riesgos valen la pena». Diego la miró confundido.
¿Qué estás diciendo? Paloma respiró profundamente, preparándose para revelar el plan que había estado desarrollando durante toda la noche. Estoy diciendo que vamos a irnos juntos hoy. Las palabras salieron como una declaración de guerra contra todo lo que los había mantenido separados. Diego la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿Cómo? Paloma, no puedo simplemente... Sí puedes, lo interrumpió. Eres un adulto, Diego. Tu hermana no tiene derecho legal de mantenerte prisionero aquí. Diego se quedó callado por un largo momento, procesando la enormidad de lo que Paloma estaba sugiriendo. Pero mi cuidado médico, mis terapias, los medicamentos, todo eso se puede conseguir en otros lugares, respondió Paloma con determinación. Tengo contactos en el sistema de salud pública. No será tan lujoso como esto, pero tendrás todo lo que necesitas médicamente. ¿Y el dinero? La pregunta práctica era válida. Tienes cuentas bancarias personales, ¿verdad? Dinero que Esperanza no controla completamente. Diego asintió lentamente. Sí, pero ella supervisa todas mis transacciones grandes. Entonces haremos transacciones pequeñas, gradualmente, y yo conseguiré trabajo en un hospital público. Paloma se acercó más, su voz volviéndose más apasionada. Diego, no será fácil. Será duro. Probablemente más duro de lo que cualquiera de los dos puede imaginar. Pero será nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro futuro. La idea era tan radical que le resultaba casi incomprensible a Diego. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. ¿Estás realmente segura de que quieres esto? Una vida conmigo no será nada parecido a lo que podrías tener con alguien más. Paloma sonrió, y por primera vez en días, fue una sonrisa completamente libre de preocupación. Diego, he pasado mi vida entera sacrificando mis propios deseos por mi familia, por mis pacientes, por las expectativas de todos los demás. Por primera vez, quiero hacer algo completamente para mí, y lo que quiero eres tú. Sus palabras tenían una fuerza que lo convenció más que cualquier argumento lógico. ¿Cuándo?, preguntó, y Paloma supo que había ganado. Hoy, esta mañana. Esperanza tiene una reunión que durará toda la mañana. Para cuando regrese, ya estaremos lejos. Diego asintió lentamente, una mezcla de terror y emoción creciendo en su pecho. La siguiente hora fue un torbellino de actividad silenciosa. Paloma empacó sus pocas pertenencias mientras Diego reunía lo esencial: medicamentos, documentos, algo de ropa práctica. Utilizó su computadora para hacer varias transferencias pequeñas a diferentes cuentas, moviendo dinero de maneras que esperaba no activarían inmediatamente las alarmas de Esperanza. El momento más difícil llegó cuando tuvieron que salir sin ser detectados por el personal de seguridad. Paloma había estudiado las rutinas y sabía que había una ventana de 15 minutos durante el cambio de guardia matutino cuando el jardín lateral estaría sin vigilancia directa. ¿Lista?, preguntó Diego mientras se acercaban a la puerta lateral. Paloma asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar. El taxi que había llamado los esperaba al final de la calle. El conductor no hizo preguntas cuando ayudó a Diego a subir al vehículo y plegó su silla de ruedas en el maletero. ¿A dónde vamos?, preguntó simplemente. Al centro, respondió Paloma. A empezar una nueva vida. Mientras el taxi se alejaba de Polanco, ambos miraron hacia atrás una vez hacia la mansión. Diego tomó la mano de Paloma y la apretó suavemente. No hay vuelta atrás ahora, dijo en voz baja. ¿Te arrepientes? Pregúntame en un año, respondió Paloma con una sonrisa. Pero ahora mismo no, ni por un segundo. Su primera parada fue un pequeño hotel en el centro, un lugar modesto pero limpio donde podrían quedarse mientras encontraban algo más permanente. La habitación era pequeña, pero tenía lo esencial. Una vez solos, la magnitud de lo que habían hecho comenzó a asentarse. Diego se movió hacia la ventana, que daba a una calle bulliciosa muy diferente de los jardines silenciosos de Polanco. Es ruidoso, observó. ¿Te molesta?, preguntó Paloma. No, respondió Diego sorprendido. En realidad me gusta. Suena como vida real. Esa tarde, mientras exploraban las opciones de atención médica en hospitales públicos cercanos, Diego experimentó algo que no había sentido en meses:
el simple placer de tomar decisiones por sí mismo. «Doctor Martínez», se presentó el neurólogo del Hospital General. «Podemos continuar con su tratamiento aquí, aunque nuestras instalaciones no son tan elegantes como lo que probablemente está acostumbrado». Diego sonrió, la primera sonrisa genuinamente relajada que había tenido en meses. «Doctor, después de meses sintiéndome como un prisionero en una mansión dorada, le aseguro que sus instalaciones me parecen perfectas». El médico sonrió a su vez, claramente entendiendo más de la situación de lo que había expresado. Mientras tanto, en Polanco, Esperanza había regresado para encontrar la mansión en caos. Diego había desaparecido, Paloma también, y nadie había visto cómo habían salido. Su primera reacción fue de furia pura, seguida rápidamente por pánico. Su segunda reacción fue más calculada y peligrosa. La guerra que había comenzado esa mañana estaba lejos de terminar. Esa noche, cuando el teléfono de Diego sonó, ambos sabían que sería Esperanza. «Hola, Esperanza», contestó con voz sorprendentemente calmada. «¿Dónde diablos estás?». La furia de Esperanza se podía escuchar claramente. «Estoy donde debo estar», respondió Diego, «viviendo mi vida. Tu vida es aquí, con tu familia. Mi vida es donde yo decida que sea», la interrumpió Diego con una firmeza que sorprendió a ambas mujeres. «Y he decidido que es aquí, con Paloma, construyendo algo real». «Esa mujer te está manipulando», dijo Esperanza, su voz volviéndose calculadoramente suave. «Veo más claramente ahora que en meses, Esperanza. Y lo que veo es que por primera vez desde el accidente, soy feliz. Regresa a casa. Diego, ¿podemos arreglar esto?». «Esta es mi casa ahora», respondió Diego, mirando alrededor de la habitación modesta. «Y mi familia es la que elijo». La llamada terminó con Esperanza colgando violentamente. «¿Crees que intentará algo?», preguntó Paloma. Diego pensó por un momento. «Sí», dijo finalmente, «pero ya no me importa. Por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo completamente para mí». 3 meses después habían establecido una rutina que les funcionaba. Diego había comenzado a trabajar como consultor financiero desde casa, utilizando su experiencia empresarial de manera independiente. Paloma había conseguido trabajo en el turno de noche del Hospital General. Su apartamento era pequeño, ubicado en una colonia de clase media donde nadie conocía su historia. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Paloma una mañana después de regresar de su turno. Diego estaba en la cocina, preparando desayuno en la cocina adaptada que habían diseñado juntos. «Productivo», respondió con satisfacción. «Conseguí 3 nuevos clientes esta semana». «Hay algo que quiero discutir contigo», dijo Diego mientras desayunaban. «He estado pensando en nuestro futuro, en hacer esto oficial». Paloma sintió su corazón acelerarse. «¿Oficial como en matrimonio?», dijo Diego simplemente. «Sé que no tengo mucho que ofrecer comparado con lo que podrías tener con alguien más. No puedo prometerte riqueza o una vida fácil, pero puedo prometerte amor, fidelidad y una vida construida en honestidad y elección mutua». Paloma sintió lágrimas de alegría en sus ojos. «Diego, no necesito riqueza o una vida fácil. Te necesito a ti. Necesito esto que hemos construido juntos». Se inclinó para besarlo y en ese beso estaba su respuesta. «Sí, 1000 veces sí». «¿Cuándo?», preguntó cuando se separaron. «Tan pronto como podamos arreglarlo», respondió Diego. 2 semanas después, se casaron en una ceremonia civil simple con solo 2 testigos, el doctor Martínez y Sofía, la hermana de Paloma, quien había viajado desde el Estado de México. No había vestido elegante o flores caras, pero cuando Diego prometió amarla todos los días de su vida, fue el momento más hermoso que cualquiera de los dos había experimentado. «Por decisiones valientes», brindó el doctor Martínez. «Por el amor verdadero», añadió Sofía. «Por los nuevos comienzos», concluyó Paloma, mirando a su nuevo esposo con amor infinito en los ojos. 1 año después de su fuga, recibieron una visita inesperada. Esperanza apareció en su puerta, pero no era la mujer controladora que habían dejado atrás. El tiempo había suavizado sus bordes. «Hola, Diego», dijo simplemente. «Vine a disculparme». La conversación que siguió fue difícil pero necesaria. Después del accidente, tenía tanto miedo de perderte también
que traté de mantenerte seguro encerrándote. No me di cuenta de que te estaba matando lentamente. Sus lágrimas eran genuinas. Puedo ver que eres feliz aquí, más feliz de lo que habías sido en años. La reconciliación no fue instantánea, pero fue un comienzo. 5 años después, celebraron el nacimiento de su primera hija, Elena. «Es perfecta», susurró Diego, sosteniendo a su hija por primera vez, como su madre. La familia que habían construido era pequeña pero fuerte, basada en elecciones conscientes y amor incondicional. Su historia se convirtió en una leyenda pequeña: la enfermera que se arriesgó todo por amor y el millonario que renunció a todo por la libertad. Pero para ellos no era una leyenda, era simplemente su vida, construida día a día con decisiones valientes y amor constante. El apartamento nunca se convirtió en una mansión, Diego nunca recuperó el uso de sus piernas, y Paloma nunca se convirtió en millonaria. Pero habían ganado algo mucho más valioso: una vida elegida conscientemente, construida sobre amor verdadero y respeto mutuo. Habían descubierto que eso era más que suficiente. Era todo. Espero que esta historia te haya llegado al corazón tanto como a mí me emocionó contártela. Si te gustó este relato de amor verdadero que desafía todas las barreras, te invito de todo corazón a suscribirte al canal y formar parte de nuestra comunidad. Me encantaría conocer tu historia también. ¿Has tenido que tomar una decisión difícil por amor? ¿Crees que Paloma y Diego hicieron lo correcto? Cuéntame en los comentarios qué opinas y comparte si tú también crees que el amor verdadero vale cualquier sacrificio. ¿Te gustó este video? ¿Qué aprendiste de la historia de Paloma y Diego? Déjamelo saber.